Y bueno, en esta tercera semana que inicia el día de ayer y se extiende hasta el 17 de julio, recordarles, estimados participantes, que los trabajos se suben a plataforma hasta las 18 horas todos los domingos, ¿sí? Tope. Otros grupos, según el instructivo 45 que la Universidad Pedagógica nos pasó, deben ustedes saber que han debido leer que otros grupos tienen otros horarios de presentación. Esto se debe a que si todos presentan hasta la medianoche, como se estilaba hacer anteriormente, se satura nuestro, mm, la plataforma, por lo tanto, no nos, tenemos los problemas de, bueno, ya de que, vamos a ver, estas líneas las vamos a de Oscar. A ver. Se satura el sistema y cuando se satura el sistema, bueno, el problema es para todos, ¿no? Entonces, por esa situación, eh, se ha determinado una especie de cronograma de rol de entrega de trabajos para plataforma en función a cada uno de los diplomados que tiene en este momento en curso la Universidad Pedagógica. Entonces, en ese sentido, por favor, recomendaciones, no esperen a último momento para no tener problemas. Se satura, aún así puede llegar a saturarse, ¿no? Entonces, la semana va a terminar el día 17 de julio, el domingo, y durante toda la semana tenemos la posibilidad de, bueno, de hacer todas las actividades correspondientes. Bien, tenemos dos contenidos que deben descargar siempre, las orientaciones didácticas y el texto académico. El texto académico tiene aproximadamente 30 páginas, de las cuales, bueno, nos interesa a partir de la número 3 hasta la 26 y nos habla, viendo el índice, nada más, bueno, aquí hay un pequeño cuidadito que quisiera tenerlo. Esto es interculturalidad y intraculturalidad. Por un error de dedo seguramente ocurrió esto, entonces por favor vale la aclaración. Esto es interculturalidad, ¿sí? Muy bien. Ya se tiene eso. Una vez que tengan eso, deben también descargar las orientaciones y donde nos indica qué es lo que es, cuál es la tarea que se van a presentar para esta semana. Bueno, dicho eso, pasemos a lo que va a ser el desarrollo ya de nuestra tercera sesión. Esto lo estamos grabando para subir a plataforma y lo que vamos a hablar es, un segundito que se ponga grande eso. La semana 3. El módulo, todavía estamos en el módulo 1. Muchos dirán, pero este diplomado yo quisiera que sea sobre, como dice, ¿no? Estrategias, metodologías, recursos, didáctica, para las tres modalidades de atención. Están en lo cierto, pero empecemos primero, como todo, con conociendo un poco lo que es la metodología, lo que es qué es estrategia, cuál es la diferencia entre un método, qué se debe tomar en cuenta. Estos elementos que son tal vez para algunos un poco teóricos, es importante que pongamos, que estén bien presentes a la hora de seleccionar, de elaborar, de tal vez querer fusionar dos o más métodos, algo así, ¿ya? Recordemos también que la anterior semana habíamos visto un video del cual han hecho una infografía sobre lo que es metodología, método científico, metodología, perdón, de investigación, eh, cualitativa, cuantitativa y diferentes metodologías que podrían haberse aplicado en aula con una pequeña explicación, unas cuantas. El bagaje realmente es amplio de todas las metodologías que pueden usarse. Y es importante analizar algunos puntos antes de entrar en materia propiamente, y eso es por eso es esa antesala que se está haciendo de este módulo, ¿ya? Recordemos también que durante el 2020 ocurrió una situación que hace muchos años, realmente desde que
desde que soy estudiante, creo, no había escuchado. Había escuchado rumores, amenazas, sí, pero una clausura de una gestión educativa nunca la había vivido. Y me tocó vivirla ya de profesional. Y a muchos seguramente ocurrió algo similar. ¿Por qué ocurrió esto? Ahora, también es interesante poder entender y analizar eso. Sucedió la pandemia, no era posible pasar clases por, porque no había cura y todo esto. Bueno, todo lo que sucedió, no vamos a ahondar en detalles, pero permitió al maestro, al sector de la educación sacar una radiografía. Y tristemente, debemos, porque yo soy parte, soy maestro, y bueno, como maestro también les digo, hubo esta radiografía que permitió desnudar tristemente, nuestra poca habilidad para el manejo de otra modalidad de atención. Y ahí fue donde empezó todo, ¿no? Que no podemos pasar en aula, que es muy peligroso, correcto, pasa en virtual, que no tenemos los recursos, las herramientas, que no tenemos las condiciones, que nuestros alumnos, que buscaron, que filtro aquí, que excusa allá y todo quedó en que no. Entonces, hagamos cartillas, que tampoco que no. O sea, creo que eh, mucho de la culpa de que el año escolar haya acabado como acabó esa gestión es responsabilidad también del maestro. Ahora, puede ser que muchos de ustedes, yo felicito esta parte, no hayan sido parte de ese grupo que puso pero a todo. Y me imagino que no fue así, pero porque están aquí, están haciendo un posgrado, están cediendo de su tiempo, pudiendo estar ahorita tranquilitos echados viendo tele, qué sé yo, poniéndose un video, es domingo, para estar en casa y están aquí esforzándose, sacrificándose. Ya, eso significa que son maestros que de alguna manera, cuando pasó esto, se motivaron. Fue un impulso, un resorte dentro de ustedes hacia un determinado ideal de hacer bien las cosas. Y seguro que buscaron estrategias, recursos, metodologías, pero muchos también optaron por cosas que no tenían que hacer. Personalmente he visto, tristemente, por respeto obviamente no puedo mencionar, pero vi a mi hija en una clase de matemáticas donde el profesor había ido al colegio, puso la computadora al frente, le puso el Zoom, encendió la cámara y él explicaba en la pizarra con una resolución de una computadora, bueno, no muy buena, hay que ser honestos, no era muy buena. Entonces, imagínense, cuando yo vi esto, eh, yo que estuve durante todo ese tiempo de pandemia dando cursos de plataformas y pizarras digitales y demás, una decepción grande y he dicho, ¿cómo es posible que maestros estemos haciendo esto? Es que bueno, luego entendí que no es culpa del maestro, es culpa de un conformismo que se tiene dentro de las filas del magisterio y a veces contagioso, que dice, así nomás haremos. Seguimos usando, cuando yo empecé a trabajar, eh, bueno, cuando me moví a este último colegio, me dijeron la maestra, sí, profe, estamos usando esto, repeto. Y repeto es un texto, yo soy del área de matemática, que mi padre usaba. Habiendo ya tanta información, yo era el único loco que usaba, que llevaba la tableta al colegio para de ahí sacar tareas, porque en la tableta tengo 100 libros. O sea, eso, esta diferencia de maestros que no estaban en condiciones realmente fue abrumadora para el gobierno, me imagino, para todas las instancias y el año se suspendió. No teníamos estrategias, no teníamos metodología, no sabíamos qué era un Zoom, qué era un Classroom, un Moodle, un Chamilo. Nadie había investigado, indagado. Ahora ya es parte de una cultura. Y en cualquier momento, estamos en la quinta ola, en varios departamentos, probablemente, no quiero asegurar, pero la primera semana no vayamos a presenciales, sino pasemos virtuales. Entonces hay modalidades que tienen que seguir siendo atendidas. Tal vez pasemos un momento de semi y luego recién volvamos a las presenciales totales, mientras esté esta quinta ola. Y luego nos viene la sexta, más todavía, ¿no? Entonces tenemos todavía mucha tela. En ese sentido, es por eso que felicito a ustedes por esto que están haciendo y entender esta parte que vamos a tocarla, que también es importante,
¿ya? Y el primer momento del texto habla de estos 4 elementos. Les repito, hay una pequeña fallita, error de dedo, en uno de los subtítulos, me imagino. Ya, y bueno, ¿por qué es importante esto? Bueno, por lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahora último? En estos últimos 10 años, en Bolivia, ha habido varios movimientos en el área de educación con la incorporación de ciertos factores como los pueblos indígenas originarios que buscan de alguna manera ser parte de este proceso educativo, de decir qué tipo de personas queremos para nuestra sociedad. Y cada uno puede poner su granito de arena. Entonces, es importante entender que estos elementos que los estamos viendo en este momento, la interculturalidad, intraculturalidad, multiculturalismo y el plurilingüismo, son parte de nuestra realidad a niveles macros y a niveles micros. Vayamos a desglosar un poquito cada uno de estos. Ya, empecemos con lo intercultural. Intercultural hace referencia a, eh, a que existen diferentes culturas. En nuestro país se reconoce 36 culturas, hablando de a niveles macro. Y debe existir un respeto entre estas culturas. ¿Ya? Bueno, a nivel más micro, en nuestra aula existen estudiantes, no voy a hablar de diferentes culturas hasta no conceptualizarlo bien esto, diferentes formas de ver la vida, de pensar, hábitos, costumbres que hacen al individuo y se relacionan entre ellos. Vemos también que el texto nos habla sobre la intraculturalidad. Ah, que hace referencia a la intraculturalidad. Palabritas raras. Bueno, no tan raras, ¿no? Pero un poco difíciles de pronunciar, a veces se me lengua la traba, como decía mi madre. Ya, intra es ver hacia uno mismo, analizar mis hábitos, mis costumbres como parte de un grupo cultural con ciertas creencias, costumbres, hábitos, tradiciones muy propias de mi persona. Esto y lo intercultural, es lo que vemos también en el curso. Cada estudiante con un criterio diferente, inclusive sobre lo que es el desayuno. Para algunos y para la gran mayoría, el desayuno normalmente, bueno, simplemente es una taza de té o café con 1 o 2 panes, tal vez con un pedazo de mantequilla, queso, qué sé yo, algo así. En algunos casos, también de acuerdo a cómo es la familia, fíjense, hay otras familias que no desayunan de esa manera, sino es un desayuno frío, un jugo, generalmente un licuado de algún tipo de fruta con galletas. Tengo un pariente que tiene esa costumbre. Alguna vez me fui a su casa muy temprano. Estamos desayunando, hijo, ve, me dijo mi tío. Ya, tío, yo pensé una tacita de café, algo así. No, un licuado con galletas. Y eso era lo que todos los días. En el curso se ve eso, a nivel micro. Y eso, por favor, estimados participantes, tengamos claro. En el curso se ven procesos intraculturales, es decir, cada uno tiene sus propias formas, costumbres, incluso de estudio, y lo intercultural. ¿Cómo se relaciona mi diferencia con las diferencias de otras personas para buscar una igualdad? A eso, estos 2 elementos, bueno, en realidad los 4, vamos a tenerlos muy en cuenta a la hora de seleccionar, adaptar, modificar o usar directamente una determinada metodología, una estrategia para usarla dentro de algún espacio, ya sea presencial, virtual o semi. Bien, ahora hablemos un segundo también o definiremos un poquito sobre esto que es el mm, multicultural. Bueno, está un poco más sencillo, simplemente nos indica, según el texto que se tiene,
A diferencia de la noción de interculturalidad que surge en Norteamérica y un poco más de eso, multi significa que existen muchos más, ¿ya? En nuestro caso se reconoce 36 culturas diferentes, 36, según la Constitución Política del Estado. Estas culturas, a nivel macro, están en diferentes zonas geográficas de Bolivia, pero con este proceso globalizador de venirse a la ciudad y todo eso, bueno, llega a tenerse mezclas. Y es así como en la ciudad de Santa Cruz, una zona netamente de Oriente, se ven algunas manifestaciones culturales, por ejemplo, de llamerada, y eso que en Santa Cruz no hay llama, se ve la marcada, y en el oriente, perdón, en el occidente, también se ven estas manifestaciones culturales. Dentro de los ambientes más micros, como el curso, ¿también será que se ve? Claro que sí. Cada niño, cada estudiante, cada joven, cada señorita proviene de un núcleo diferente familiar, con hábitos, costumbres diferentes, bien marcadas, y se confusionan. Por lo tanto, si hablamos de multicultural, estamos aceptando que existen diferentes culturas y que cada cultura tiene su propia visión de sí misma, intracultural, y también tiene la capacidad de mostrarse a los demás integrándose de forma armónica, pacífica, razonable, y eso llamamos intercultural. Al tener estos tres, obligado, tenemos necesariamente nuestro plurilingüismo. La forma de expresión de cada una de las culturas según su cosmovisión, en el ámbito más grande de la palabra. Ahora, si nos vamos a espacios mucho más pequeños, como es nuestra aula y nuestra profesión de maestros, también existe el plurilingüismo. ¿En qué sentido? En que hablamos de manera diferente según el contexto donde estamos. Me pongo como ejemplo. Yo trabajo en dos unidades educativas. Una de ellas se encuentra exactamente a una cuadra de la plaza principal y la otra se encuentra en una zona periurbana. Eso lo hago para completar horas, mis horas, ¿ya? Porque, bueno, por pertinencia y demás cosas, no vamos a entrar al detalle. En la zona central, el lenguaje que se utiliza para el trabajo con las señoritas estudiantes, porque es un liceo de señoritas, bueno, que ahora está entrando a ser mixto, pero solo hay 23 varones en todo el colegio y más de 650 mujeres. Imaginen los pobres muchachos cómo están. Básicamente no son tomados en cuenta para nada. Bueno, para cargar mochilas, eso sí he visto. Entonces ahí tenemos un lenguaje muy, muy especial con la señorita. Un, un poco más técnico, sí, se puede usar, si vale el término, palabras un poco más científicas, términos más avanzados, más técnicos, o sea, sin mucho problema. En cambio, en el otro establecimiento, que es zona periurbana, si utilizo eso nadie me va a entender. Es un centro mixto donde se ve mucho, tristemente, voy a ser honesto, el abandono. En la mayoría de los casos, los jóvenes y señoritas tienen un solo progenitor o a veces está a cargo de un tío o un abuelito. Entonces no tienen un apoyo familiar, son familias un poco desestructuradas, papás que viajaron al exterior en busca de mejor situación. Bueno, todo un mundo. Una realidad diferente. Entonces mi lenguaje tiene que ser más diferente. No puedo usar el mismo lenguaje para con ellos también. No es funcional. A nivel micro debemos entender esto. ¿Cuándo? Cuando tengamos que elegir una metodología, una estrategia para nuestra aula. Entendamos estos cuatro conceptos para lograr eh, que la metodología que se vaya a utilizar, los recursos que se vayan a utilizar, la estrategia que se vaya a utilizar, sea, sea cumpla su objetivo. ¿Sí? Recordemos que viene de las voces griegas, solo para hablar de método, meta, más allá,
y O2, que era camino, ¿no? El mejor camino para llegar a un resultado. Eso es una metodología, ese es el método. Bien, entonces, dicho eso, bueno, entramos al rol que debemos asumir nosotros, los maestros, el rol de la investigación en la educación, tomando en cuenta lo intercultural, lo bilingüe, y en la educación intra, inter y plurilingüe en Bolivia. Y aquí hay algunos elementos que debemos tomar en cuenta. Cuando se está buscando, eh, un, trabajando en un proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, tengo un participante y él ya tiene, de hecho, algunas realidades que él considera pues, verdades, ¿ya? Que han salido producto de su propia deducción. Él ha deducido, en base a su experiencia, todo eso, que esto es la verdad. Esto lleva a la vez a tener él mismo sus conclusiones particulares. Y eso nuevamente llega hacia él. ¿Sí? Eso es lo que pasa. En esta realidad que él está viviendo, es donde nosotros, los maestros, en esta realidad, es donde nosotros debemos incorporar la nueva información. ¿Para qué? Para que llegue nuevamente en este caso, a nuestro estudiante. ¿Ya? Ese sería nuestro proceso un poco más lógico. Donde nosotros podemos tener influencia es en lo que él ya conoce. Ahí entra la nueva información y se produce un proceso de aprendizaje significativo, si quieren llamarlo así, un proceso real de aprendizaje basado en lo que él ya tiene. Si yo voy a tener una nueva información aislada que nada que ver con lo que él tiene, pues eso no va a llegar nunca. No va a llegar nunca. Es importante que tengamos en cuenta que constantemente tenemos que ir haciendo una investigación. Esta investigación se debe basar bueno, uno, la actualización personal, ¿no? Del conocimiento científico, y el otro, lo que estamos haciendo, bueno, a lo que se han inscrito, a tratar de mejorar nuestra calidad, nuestra capacidad de ser maestros, de ser mejores maestros a través del diplomado. Espero, de verdad, que muchos, que por lo menos estaría yo feliz, satisfecho que más de la mitad esté, por lo menos la mitad, esté de verdad con ese deseo de hacerlo porque quiere aprender. Y que el título, el cartoncito sea el plus, y no que estén por el cartón y bueno, si algo aprendemos bien y si no, no pasa nada, tengo el cartón. No, me imagino que por lo menos los que están aquí presentes, estamos hablando de las 15 personas que están en este momento, que los voy a mencionar. Hablo de Beltrán, Britannia, Daniela, Elvis, Francis, Jenny, Juan Carlos, Lilian, Marco Antonio, Oscar, René, Rosalinda, Verónica y Vladimir. Están dedicando su tiempo a un proceso. No tiene que ser en vano. Este proceso es investigativo, donde estamos entendiendo algunos elementos conceptuales, tal vez, de lo que es o en lo que se está basando nuestro modelo por ahora. Ya aquí, cuando hablamos de que estamos cumpliendo un rol de investigación en la educación, respetando qué cosa, lo que hemos dicho anteriormente, que cada persona, entendemos que cada persona viene de un núcleo familiar diferente. ¿A cuántos de nosotros no nos ha costado pequeños detalles, pese a que hemos buscado voy a ir a ejemplificarlo con la vida familiar? La mayoría casados, con una pareja que probablemente sea eh, de una condición económica similar a la nuestra, eh, si hablamos de religión, con una religión similar a la nuestra, posición económica, social, política, cultural, con muchas afinidades, ¿no? Porque si no, sería muy complicado. Además de que yo estoy seguro que nadie eh, buscaría una persona o sea, totalmente opuesta a nosotros. O sea, nosotros profesionales y alguien que no es profesional, que no le guste hacer absolutamente nada, siendo nosotros personas trabajadoras, obviamente es un matrimonio destinado al fracaso. O al revés, nosotros no hacemos nada y nuestra pareja creen que va a buscar una persona como nosotros, obvio que no. La mayor parte de los profesionales busca también profesionales.
¿Por qué? Porque se quiere, por amor propio. Y buscando personas muy similares, encontramos diferencias entre nosotros por la forma de crianza. Vale decir, yo estoy habituado a consumir mis alimentos en la mesa, con un individual, y mi desayuno, por ejemplo, tiene que tener un platillo, una taza y mi cucharilla. Eso es esencial. Criado bajo ese entorno. Bárbaro. Otra persona puede decir, para mí lo esencial es tener solamente mi mesa, mi taza y la cucharilla, que bueno, puede ser comunitaria, no hay problema. Alguna vez me ha pasado, me han invitado a algún lugar y han usado la cucharilla para poner el azúcar, mezclar, pasa la cucharilla a otra persona, pone el azúcar, lo mezcla y esa cucharilla va rotando entre todos. Y eso consideran normal. Y entonces cuando nos casamos, ocurre estas diferencias que las vamos puliendo poco a poco. Bueno, ¿por qué? Porque existe amor en la pareja. Lo mismo ocurre dentro del curso. Cada estudiante, cada joven, cada señorita, cada niño viene de una realidad diferente. ¿Con similitudes? Claro que sí, pero también con diferencias. Respetando esas diferencias, estamos hablando de intercultural. Conocer qué es lo que le hace diferente, estamos hablando de intra. ¿Ya? Y aceptar todo esto como para enriquecer procesos, estamos hablando de multicultural. Entonces, nuestro proceso debe guiarse necesariamente en lo primero que hacemos en el aula, ver qué tipo de personas tenemos, cuál es su realidad, para de acuerdo a eso adaptar, acomodar algo que queramos hacer. Bien, esto de la investigación no es algo que empieza ahora, ¿no? Ya viene desde hace rato y desde hace muy rato. Una de los primeros intentos fue en el 1994, la reforma educativa, la 1565, bueno, el 7 de julio, aquí está en esta pequeña imagen, que buscó cambiar algo. Nuestra anterior era el Código de la Educación, era de 1955. 55, fíjense, hasta el 95, digamos, en 40 años, 39 años de vigencia. Obviamente, al cambiar contextos, realidades, visiones del país, tuvo existió la necesidad de crearse esta reforma educativa que pretendía dar solución a los problemas de ese entonces, claro que sí. Ahora, que hay cosas buenas que hay que rescatarlas, claro, no podemos ponerle palo y decir, la 1565 no sirvió para absolutamente nada. No, con mucho respeto, la mayoría de nosotros hemos sido productos de la 1565, una educación que era primaria, digo, básico, intermedio y medio. Acá salieron profesionales y yo no me considero un mal profesional, lo mismo que ustedes. Todavía no existen muchos resultados de esta nueva ley, de la 070, pero de la 1565 sí. Y la 1565 tiene uno de sus ejes principales en la educación intercultural y bilingüe, además de participación social. Esos fueron en ese entonces base y los objetivos de la educación boliviana. Ahora, con relación a lo que es esto de la investigación, ¿qué decía la 1565? Y está en el texto y esa parte me gusta mucho. Lo voy a leer. Dice, estructurar y desarrollar una concepción educativa basada en la investigación, ¿Mm? La creatividad, la pregunta, el trato horizontal, la esperanza y la construcción del conocimiento, en base a los métodos más actualizados de aprendizaje. Eso está en la ley 1565 de 1994, en el inciso número 3, el artículo número 8, que es parte del capítulo 4. ¿Vean? Entonces, indica que una, un, un objetivo respecto a la investigación es estructurar y desarrollar. Entonces hay que armar, hay que ir desarrollando, hay que ir poco a poco, paso a paso creando, basándonos en qué, en la investigación, sí,
Vamos a lo mismo, proceso investigativo, saber qué realidad es la que tengo, para de acuerdo a eso poder utilizar algún tipo de recurso, herramienta, lo que quiera, con un trato horizontal, que sí, si recuerdan, la mayoría ha debido ser formado, todavía, por lo menos en las CESFEMS, ex normales, bajo ese principio, ¿no? Nos decían, el maestro no es el que tiene la verdad absoluta, sino está en un nivel horizontal, por lo tanto, es alguien que facilita el trabajo, que nivela, está al mismo nivel. Sí, eso es lo que se decía. Ahora, esta reforma educativa, bueno, fue poco a poco implementando mucho de esto. ¿Funcionó? Sí. ¿Mucho no funcionó? Claro que sí. Y en su organización curricular, ¿qué decía? Por ejemplo, ¿cómo estaba estructurado eso curricularmente? Con un currículo bilingüe, principalmente en los distritos y núcleos en los cuales los educandos hablan en lengua originaria. Bien, eso era entre las cosas más importantes que nos planteaba la 1565, que vale la pena rescatar. Pero bueno, desde el 94 hasta la fecha, bueno, ha cambiado también algunas situaciones y necesariamente en después de casi 10 años de aplicación, en el 2004, bueno, la 1565 la empezamos a ver, creo que no está funcionando del todo bien. Muchos maestros han dicho, y maestros de base, que no, que hay estas fallas, que hay esta otra falla. Durante 2 años, desde el 2004 hasta el 2006, se tuvo una especie de evaluación de la ley 1565 y resultado de eso sale el 2010, ya basado en un, bueno, es fruto de un congreso donde aparecieron varios sectores y se aprueba el 2006, inicialmente, perdón, el 2006, el proyecto de ley de, bueno, del Elizardo Pérez, de Evelyn y la 070. Aquí, bueno, dijo, se promulga recién 4 años después, el 2010. Hasta la fecha tiene ya 12 años de vigencia la 070 ya de la promulgación, cuando estaba entonces el presidente Evo Morales. Pero para la creación de esta ley hubieron varias para poner su marco normativo, filosófico, ideológico y demás, que muchos han debido estudiar, incluso para el examen de ascenso que estaba viendo en algunos ayeres, que se mencionó mucho de eso. Bueno, la educación intercultural y bilingüe se profundizó. Que no, hasta ahora no se rescata completamente y no cumple toda la función, claro que sí. Frutos de la 070 todavía no tenemos mucho. Pero ¿qué es lo que buscaba? Esta ley pretendía contribuir a la consolidación de una educación descolonizadora a través de la formación integral y equitativa de mujeres y hombres en función a las necesidades de cada uno, muy particulares, y a los deseos, sus expectativas, rescatando y universalizando los saberes y conocimientos propios, fortaleciendo de la misma manera la intraculturalidad y la interculturalidad, además del plurilingüismo dentro de lo que es la formación. Todo esto debe estar en armonía con lo que es la madre tierra. Bueno, esos son los fines. ¿Algunos se han cumplido? Claro que sí, otros todavía no. Por ejemplo, la equidad entre hombres y mujeres, todavía no. Es un proceso que va a tomar muchos años. Y aunque y aunque es cierto que deberíamos nosotros hacerlo de esta manera, si somos muy honestos, eh, en un congreso de TICS, justamente, en el que participé representando a Bolivia, alguien dijo, lamentablemente los maestros no enseñan como se les dice que deben enseñar, sino como se les enseñó.
y lo ejemplificó muy clarito. Este colega era de la Argentina, Juan Pablo, un gordito muy, muy honesto. Bueno, ustedes saben, los argentinos tienen un vocabulario no muy controlado, diríamos así, ¿no? Cuando tienen que decir una palabrotas, lo decía sin problema en pleno congreso, lo dijo. No voy a repetir. Boliviano más tímido es en ese sentido. Dijo, a ver, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el ser humano por naturaleza actúa así? Cuando mi hijo tiene un problema, yo agarro y llamo a mi madre, a mi padre, y le digo, papá, mamá, mi hijo tiene dolor de estómago, ¿qué hago? Ahí la mamá dice, bueno, dale agüita de anís. Listo. Entonces nosotros asumimos eso. Cuando tenemos problemas, recordamos cómo nos enseñaron y enseñamos de esa manera. Por eso es que resultados de la 070 aún no se van a visualizar bien por unos cuantos años más, hasta que tengamos profesionales formados dentro de la 070 y ya más profundizados en la 070. Y ahí recién vamos a ver el impacto real que tuvo esto. Mientras tanto, es un modelo educativo que puede ser sujeto a ciertas modificaciones, adaptaciones en función a los intereses, necesidades de nuestros educandos. Listo. Entonces, esta ley, la 070, eh, ya la conocemos bien, reorganizó el currículum, ¿sí? Tenemos ahora campos, áreas, campos de conocimiento, áreas, o sea, se modificó. Se incorporaron elementos como la autoevaluación, la valoración sobre sí, que tal vez estén en lo cierto, tal vez no. Habría que tener mucho cuidado a la hora de tocar estos puntos. Puede ser que muchos colegas estén a favor de que exista la autoevaluación, otros estarán en contra, otros dirán, sí, pero de otra manera. Creo que yo soy medio de esa línea que digo, pero eso es un criterio muy personal. La autoevaluación, sí, pero de otra manera. No tan descarado como lo que veo, que el que nada hace se pone 100, bueno, o los 10 sin ningún problema. Bien, esta ley pretende ahora que la investigación, acción educativa, sea un instrumento metodológico para la producción de conocimientos. Y estos conocimientos, bueno, logren transformar luego la realidad a través de la educación. Un poco similar a lo que si alguien alguna vez trabajó en Fe Alegría, que tienen un poco esa filosofía, ¿no? El origen de Fe Alegría, el padre, un sacerdote jesuita que estaba dando teología en la universidad, lleva un grupo de estudiantes a un lugar de Venezuela bastante alejado, eh, Gatia creo que es, en Gato Negro, o Katia, Gato Negro. Les muestra, les dice, bueno, ¿cómo estás viendo la gente? Les dice, muy bien, ¿qué es lo que necesita esta gente? Y la gente dice, bueno, lo que necesita es alcantarillado, agua, servicios básicos, necesita salud, necesita... Hasta que alguien le dice, necesita educación. Y sí, en eso coincide el padre y dice, bueno, a través de la educación es como se debe mmm, modificar, cambiar la realidad. Y así es como nace Fe y Alegría. El sacerdote, José María Velas, eso es lo que llevo. Y empiezan los estudiantes a ir con mucha fe porque lo que querían cambiar era la realidad y regresaban con mucha alegría. Ese es el nombre, de ahí el origen de Fe y Alegría. Entonces, un poco con eso, yo también hice la comparación porque, bueno, parte de mi formación fue en Fe y Alegría, entonces tengo un poco de jesuita de ese lado, y dije, bueno, tiene algo de verdad aquí, por lo que busca la transformación de la realidad a través de la educación y a nosotros, los maestros, como actores de esto. Ahora, esto en un principio bien tuvo eh, bueno,
un inicio tal vez no muy bien estructurado, pero bueno, vayamos avanzando. Y empezaron a buscar lo mejor que se podía. Y en el 1998 ya se empieza a trabajar en el departamento de posgrados de la Universidad de San Simón en Cochabamba, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con varias otras instituciones y empiezan a tener pequeñas experiencias de formación intercultural bilingüe que van tratando de generalizar. Es una institución pionera de América Latina, en realidad, en esto del bilingüismo. Bueno, en educación intercultural bilingüe. A la fecha, más o menos para que tengan una idea, nueve versiones, nueve versiones de maestría. Dos maestrías de estas nueve, dos han sido en sociolingüistas, cuatro en cursos de especialización de educación intercultural bilingüe, o sea, para que se tenga una idea. Estamos hablando de que si una maestría tiene un promedio de aproximadamente 2 años y medio, siendo optimistas, dos, siendo no tan optimistas, estamos hablando de más de 10 años de experiencias que ya han sido consolidadas, validadas, porque si uno hubiese tenido resultado, obviamente hubiese sido una versión, dos versiones y ahí murió, ¿no? Entonces, si uno analiza un poco, y esto es lo que en el texto nos está explicando, en las tesis de estas maestrías, y bueno, todo lo que ha producido además, ¿no? Todo el instituto y todo eso, ¿qué es lo que está en su mayoría? Investigación aplicada para las ciencias sociales. Y tiene un componente esencialmente etnográfico. Bueno, en menor cantidad ya nos dice también que han sido investigación, acción participativa y algunas dinámicas valiosas, pero esencialmente han sido investigación aplicada con un componente etnográfico. Bueno, eso ya nos da una idea de que esto no quedó solo como un mero producto teórico y decir, bueno, aquí tenemos lo intercultural o bilingüe y va a funcionar. No, se ha demostrado a través de 10 maestrías, 9 maestrías, perdón, y por lo menos 10 años, siendo optimistas, ¿no? Mucho más. Entonces, existe experiencia que han validado lo que teóricamente se estaba planteando. Entonces, lo que fue en un momento una hipótesis se convirtió en tesis y ahora se fue validando poco a poco, ¿verdad? A esto, a este proceso de, de educación, de investigación en la educación, se fueron sumando un montón de instituciones, organismos, eh, ¿para, ¿para qué? Porque lograron entender también todas estas instituciones de los pueblos indígenas originarios, la nación quechua, la nación aymara, etcétera, se logró entender que la educación va a moldear, a formar hombres y mujeres para una sociedad. Y nosotros tenemos que saber qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de ser humano queremos, para, de acuerdo a eso, decir, bueno, para tener este tipo de persona necesito este tipo de educación. Porque ustedes saben muy bien la influencia que tiene el maestro dentro del aula. Es impresionante, impresionante. En primaria se evidencia eso de una manera, Dios mío, que es radicales para no creer. En dos paralelos, o paralelo A, paralelo B, de primero a quinto, si la maestra sigue, sube con sus estudiantes, si la maestra es muy dinámica, alegre, de voz fuerte, todos sus alumnos van con ese sentido. Si la maestra es medio calmada, un poco de voz suave, todos sus alumnitos son de voz suave. Incluso he visto cómo copian las niñas, sobre todo, el peinado, el corte de la maestra. La maestra usa cerquillo, la mitad del curso de las niñas va a usar cerquillo. En primaria se observa eso, increíble. Entonces, somos modelos. Los niños jóvenes admiran al maestro.
Nosotros hemos admirado a maestros porque realmente nos han impactado, nos han impresionado y hemos dicho, ah, yo quisiera ser como este profe. Y muy probablemente muchos de nosotros seamos maestros porque hemos idealizado a algún maestro nuestro. Hemos tenido una guía y he dicho, yo quiero ser como él y ahora soy maestro, ¿verdad? Entonces, la educación forma hombres y mujeres según lo que quiera. Puede formar un montón de maleantes también, claro que sí. Entonces, al ver esa realidad, las instituciones se han conformado, se han organizado, de modo que, bueno, se tiene ahora ya un apoyo grandioso, no solo un apoyo, sino también ¿cómo llamarlo? Una cooperación, ya sobre todo de las instituciones que han tenido una participación real, efectiva, en el tipo de educación que se desea. Bueno, estos son algunos elementos que hay que tomarlos en cuenta y no descuidarlos, no decir, bueno, voy a tomar una metodología y va a ser una estrategia y voy a usar algo invertida y listo. Mm, si vas a usar eso, tienes que saber el por qué, cómo, cuándo, dónde, bajo qué premisas, digamos, te puede funcionar y cuándo no, para que no estar después, he usado eso, decía el texto que iba a salir bien, pero no ha funcionado. Claro, no ha funcionado porque no hemos tomado en cuenta muchos de estos elementos. Es por eso que hay que tener un poco de cuidado a la hora de seleccionar un recurso, una metodología. Hay que tener en cuenta esto que estamos viendo ahorita, que parece teórico, pero tiene su razón de ser. Como maestros, yo sé que ustedes saben, toda práctica tiene su teoría y tiene su razón de ser. ¿Sí? Bien, vamos con eso culmina esta parte, un resumen nada más de lo que es el módulo. Ahora, vamos a irnos a hablar un poquito de las orientaciones metodológicas, que la vamos a ampliar en el transcurso de la sesión del día martes. Sí, lo vamos a ampliar, no hay problema. Pero por ahora, un vistazo rápido a las orientaciones didácticas que corresponden a la semana número 3. Básicamente la tareita. Tareita. Bien. La temática es la intraculturalidad. Hemos hablado interculturalidad y el plurilingüismo. Términos que ya los hemos utilizado y los hemos mencionado acá, que es la interculturalidad, pluricultural y multilingüismo, ¿no ven? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo, nuestro propósito en ese sentido? Es que, bueno, todos los participantes, cada uno de los participantes, pueda conocer y reflexionar de manera crítica sobre los fundamentos y concepciones de lo que es la intraculturalidad, la interculturalidad, el plurilingüismo. ¿Para qué? Para la aplicación en la investigación educativa. ¿Qué es lo que hay que hacer? La actividad como tal, vamos a ir viendo, es una infografía científica. Infografía otra vez. Pero no es como la anterior, aquí dice científica. ¿Qué quiere decir una infografía científica? Lo pueden googlear y les va a indicar que es una infografía donde se utiliza un lenguaje más técnico, más específico, más puntual. ¿Listo? Entonces son ideas más complicadas que las deben tratar de poner de manera un poco más técnica, pero igual los mismos elementos. Bien, ¿qué es lo que deben hacer? Elaborar una infografía científica, pero ¿de qué? Tomando en cuenta los aspectos más importantes. ¿De qué? De la intraculturalidad, la interculturalidad y el plurilingüismo. Esos tres elementos bueno, 4 hemos mencionado nosotros, recordemos, pero esto y esto. ¿Sí? Esos tres, ¿qué es lo que hacen? Dan como base la investigación en la educación intercultural, bilingüe y en la educación inter y plurilingüe en Bolivia. Listo. Ahí está. Eso es lo que hay que hacer. Básicamente es aclarar biencito esos términos, leerlos 2 o 3 veces. La intraculturalidad, la inter y el plurilingüismo. Y hacer una infografía.
Para eso van a necesitar leer biencito el texto académico número 2, donde se está mencionando intra. Pues repito esta partecita, por favor, es importante que esta la conozcan. Esto es inter. Hubo un error de dedo. Lo revisé y primero dije, estos dos me parecen los mismos. Lo leí letra por letra y sí era lo mismo, pero luego vi que los conceptos son diferentes. Bien, entonces hay que leer biencito todo esto, el texto, ampliarlo un poco más, si ustedes desean. Y una vez que tengan bien entendido eso, bueno, podemos proceder a hacer la infografía. Bien, en base a esas lecturas sugeridas, en realidad a esta lectura del texto académico 2, deben elaborar una infografía científica. Es la misma infografía, bueno, si es que vale el término entre comillas, voy a poner lo mismo, pero con un lenguaje más técnico, ¿sí? Tomando en cuenta todos los conceptos que los hemos mencionado, los hemos hablado, los hemos platicado el día de hoy. Ahora, ¿cómo se va a presentar esto? Bueno, a través de plataforma, ya sabemos eso, y que no sea más de 4 hojas, por favor. Si usan eh, vista web, bárbaro, no hay problema. ¿Ya? Además, el archivo debe ser enviado, bueno, nombre, apellido, esa parte ya conocemos bien, aclarando la semana de la actividad, por ejemplo, Ricardo Ortega, y debe tener estos elementos. ¿Sí? Título del tema. El título es la infografía científica, infografía científica. El cuerpo, bueno, aquí ya se anota todo, ¿no? En el cuerpo, toda la infografía básicamente. De la manera más completa. Los datos más relevantes que consideren que deben ser aclarados, añadidos, aumentados, tal vez por resultado de una investigación propia. Las conclusiones a las que han llegado, personales, y bueno, la bibliografía. Nada más, eso es toda la tarea, la primera tarea, perdón. La segunda tarea, bueno, es un poco más práctica. Y bueno, después de haber hecho una lectura del texto número 2, el participante debe aportar criterios que fortalezcan el aprendizaje, basado en lo siguiente. En el foro, responder a esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la intraculturalidad, la interculturalidad, el plurilingüismo y el multiculturalismo? Que los hemos mencionado hoy también. Ahora, obviamente no quiero que simplemente copien, copiar y pegar, no. Ya, por favor. Deben aportar con criterios propios, ¿sí? Y si pueden, incorporan las fuentes bibliográficas de donde han sacado. Además, debe responderse, como les digo, haciendo una investigación propia. No, por favor, no el copiar y pegar nada más. No va. Bien, voy a silenciarlos. Wow, hay un perrito. Ya, ok, creo que ya están silenciados. Ya, perdón, ahora sí. Bueno, la idea es que todo lo que vayan a comentar no sea sí porque sí, sino sustentado, ¿no? Por esto, por esto, por esto, por esto, y por esto, además, yo pienso, considero, asumo que esto es así. Intercultural, esto es intracultural, esto es plurilingüe y esto es, ¿ya? Su propio criterio, pero bien respaldado, por favor. ¿Listo? El día martes vamos a hacer una revisión, estuve viendo eh, y he visto que hay por lo menos 10 programas para hacer infografías en línea, gratis y en español. Entonces voy a estar viendo cuál de estos podría ser conveniente para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Si hay varios, voy a intentar cómo funciona el eacel.ly
Infogram, que ya hemos visto. Pictochart. Visualíceme. Visualíceme. Qué bonito, ¿eh? Wordle. Infography. Createlli. Geocommos. Tableau. Y Google. Google, vamos a leer en español. Google Public Data. Los voy a revisar y el día martes, por favor, voy a compartir alguno de con cuál ha resultado práctico, fácil de usar y no muy, y que puedan también ustedes usarlo para eh, el trabajo. Sí, esto de cómo usar una de estas lo vamos a hacer el día martes. Pero obviamente, si alguien desea ganar tiempo, lo puede hacer en Word, no hay ningún problema. Y hemos visto más o menos qué elementos debe tener. Ahora solamente tienen que hacerlo, bueno, con un lenguaje un poco más técnico porque es una infografía científica. Y si buscan, simplemente googleando, para aquellos que tal vez tengan un poquito de pereza, vamos a poner infografía científica, y se van a dar cuenta. Es un tipo de infografía didáctica para facilitar la enseñanza de temas científicos. Si vemos aquí, ¿qué es una infografía científica? Para, así a grosso modo, obviamente va a haber más información a medida que vayamos buscando. Una infografía es una representación visual en la que se expresan ideas complejas mediante una combinación de elementos. Estos elementos pueden ser ilustraciones, diagramas, mapas, gráficos, tablas, sonidos, etc. Tiene el objeto de resumir, de mostrar, perdón, un mensaje de manera resumida y bien agradable a la vista. Sí, entonces, ¿cómo se hace una infografía científica? Aquí van a seguir desglosando un poco más. Entonces, es muy similar a la infografía que hemos hecho al principio, pero un poquito más técnica, más avanzadita esta. ¿Ya? Bueno, dicho eso, entonces, espero que si hay dudas, consultas, las podamos hacer ahora, o si desean, también podemos hacerlo el día miércoles, no hay ningún problema. Martes, ¿no? El día martes no habría ningún problema, los podemos hacer y listo. Para el día martes lo que yo me comprometo es a buscar de esas 10 infografías, una o dos que sean bonitas para explicarles, para comunicarles y pueda ser funcional a lo que estamos al trabajo. Bueno, ¿alguna duda, consulta antes de que nos